Pues vamos a dar inicio a esta enseñanza que, como pues ya leímos y como la mayoría de nosotros sabemos, está enfocada en la segunda carta a los Corintios. La semana pasada veíamos un tema acerca de cómo Pablo, sus colaboradores, sufrían a causa del evangelio, eran perseguidos, eran muchas veces pues tirados, sin embargo no eran derrotados porque Dios los respaldaba, y Pablo estaba con esa disposición de incluso dar su vida para el avance del evangelio, porque a él lo animaba una cosa y lo motivaba a algo, que era la resurrección de los muertos. Entonces él dice: a mí no me importa perder mi vida, porque yo sé que en el día glorioso del Señor vamos a resucitar juntamente con Cristo. Y básicamente esa era la enseñanza que Pablo nos transmitía la semana pasada. Hoy el tema va enfocado un poquito acerca de lo mismo. Vamos a ver una verdad gloriosa el día de hoy que quizás conocemos, pero que vamos a profundizar, y estoy seguro de que este mensaje será de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Te invito a que me acompañes y a pedirle a Dios que Él nos hable a través de su palabra. Padre amado, Padre eterno y misericordioso, grande como lo leíamos en el Salmo 145, Dios bondadoso y misericordioso, a ti te damos gracias por este tiempo en el que podemos leer tu palabra hablando a nuestros corazones, y te pedimos, Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo tengamos un entendimiento adecuado y nuestros corazones se vean bendecidos por ese alimento espiritual que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús oro, Padre, bendecimos tu nombre, exaltamos y damos gloria a ti, Dios eterno, y te pedimos que bendigas a tu pueblo en esta hora, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo era niño, mi papá se compró un carro. Él tenía este anhelo de comprarse un carro de esos que en aquel entonces pues eran las famosas lanchas, de esos carros largos y grandes, amplios, y él cumplió su anhelo de comprarse un carro. Y mi papá trabajaba siempre fuera, siempre trabajó fuera del estado, pero de repente él llegaba y le decía a mi mamá: ¿sabes qué? Prepara a tus hijos porque nos vamos de salida. Y entonces generalmente nos íbamos a un balneario o algo así. Y algo de lo que más recuerdo de esos viajes era justamente el trayecto en donde íbamos escuchando canciones pues de la época que a mis papás les gustaba escuchar. Y una canción era de Enrique Iglesias, probablemente los mayores de aquí de la iglesia la conocen, y esta canción dice: adiós mundo cruel, ya nunca te veré, yo diré que no te conocí, pero todos ya comprenderán qué magnífico es dejar este mundo cruel. Esta canción, al parecer, en ese momento no me daba cuenta, pero al parecer habla de un desamor. Entonces parece que a este hombre le rompieron el corazón y por eso él dice que va a morir. Y entonces su enamorada, o a quien él quiere, cuando él esté muerto se va a acordar de él, pero pues ya esta persona ya no va a estar disponible para esta mujer, ¿verdad? Pero él dice: adiós mundo cruel. Él piensa que el mundo es cruel porque sufrió un desamor. Y dice: ya nunca voy a verte, ya nunca voy a sufrir porque ya estaré muerto. Y creo que en la mayoría de nosotros está siempre este pensamiento de la muerte, de qué hay detrás de la muerte, de qué hay después de la muerte. Los filósofos se lo plantearon, Platón desarrolló una teoría, los que siguieron después de Platón, los neoplatónicos, también hablaron acerca de la muerte, de lo que había detrás y después de la muerte. Las culturas maya, azteca, todas las culturas están pensando siempre en la muerte y están buscando respuestas de qué hay después de la muerte. Y muchos de ellos, por ejemplo, los filósofos griegos, dedujeron que después de la muerte había un mundo de las ideas en donde el alma iba y se purificaba y entonces quedaba libre de la prisión que es el cuerpo. Entonces, para los filósofos griegos, el cuerpo es una prisión, el cuerpo es algo malo, pero cuando uno muere, el alma se libera
y entonces esa alma es libre y puede llegar a lo que es pues como una existencia plena. En otras culturas, en otras religiones, podríamos hablar del nirvana, por ejemplo, también, en donde después de tener una vida, digamos, íntegra, digamos, con buenos valores, las personas, según esta creencia, reencarnan y cada vez van reencarnando hasta que el alma es totalmente purificada y alcanzan el nirvana. Pero generalmente se ve como eso, como el cuerpo una prisión de la cual el alma tiene que ser liberada. Entonces esa es la idea que giraba en el mundo helénico, que es el mundo en donde Pablo escribe su carta a los Corintios. Y hoy vamos a hablar de esa verdad, de lo que hay detrás de la muerte, de lo que viene después de la muerte. ¿Realmente el mundo es cruel, como dice esta canción? ¿Realmente el cuerpo es malo, como se pensaba en la antigua Grecia? Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a estos pensamientos. Entonces vamos allí a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Y Pablo dice, acuérdense que él viene hablando acerca de la resurrección, de la confianza que el cristiano tiene en que un día va a resucitar. Y entonces él dice, porque sabemos, es algo que Pablo sabe, es algo que los corintios saben, porque Pablo lo había escrito en primera carta a los Corintios capítulo 15 y además lo había enseñado en el año y medio que estuvo con ellos. Y él dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí Pablo está usando un par de metáforas para referirse al cuerpo. Entonces cuando él dice nuestra morada terrestre, se está refiriendo a su propio cuerpo. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces está hablando aquí de dos distintos cuerpos, uno terrestre y uno hecho no de manos, que lo tendremos nosotros cuando estemos en el cielo. Está hablando de la glorificación del cuerpo que vamos a recibir cuando suceda la resurrección, que era el tema que Pablo había estado hablando anteriormente. Ahora, este lenguaje no es nuevo en la Biblia, ya alguien lo había utilizado y fue justamente Cristo. Cristo utiliza este mismo lenguaje, esta misma metáfora en Marcos 14, 58. Bueno, aquí lo están citando a él cuando lo están enjuiciando y dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. ¿Se dan cuenta? El lenguaje es el mismo. En ese momento los judíos no entendieron a lo que a lo que Jesús se refería, y ellos creían que estaba diciendo una herejía, ¿verdad? Que él se estaba refiriendo al edificio como tal que había construido Herodes, y decían que cómo era posible que él fuera a derribar algo que había tomado años construir y que en 3 días lo iba a reedificar. Pero Cristo se estaba refiriendo a su cuerpo, y entonces él dice, yo derribaré este templo hecho a mano. Se está refiriendo a su cuerpo que fue entregado por nosotros, se está refiriendo a su cuerpo que él mismo puso para ser sacrificado, y dice, en 3 días edificaré otro hecho sin mano, porque era un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Ese mismo lenguaje utiliza Pablo y dice, si nuestra morada terrestre, este cuerpo natural que tenemos, se deshiciera, tenemos un edificio de Dios no hecho de manos. ¿Se dan cuenta? Es semejante a lo que dice Cristo, algo no hecho de manos, es decir, un cuerpo glorificado, un cuerpo preparado para vivir en gloria, para vivir en los cielos. Pero quiero que noten aquí el contraste que utiliza Pablo. Por un lado está hablando de un tabernáculo y por otro de un edificio. Entonces ahí pongo un par de imágenes. Recordemos que Pablo se dedicaba a construir casas. Cuando no estaba predicando el evangelio, su oficio de Pablo era construir casas, pero casas de campaña, tabernáculos. Entonces, lo más cercano que tenemos nosotros pues son estas casas en donde cuando vamos, por ejemplo, no sé, a la montaña, a algún río, nos llevamos este tipo de casas y ahí acampamos y podemos pasar la noche ahí. Pero ninguno de nosotros quisiera pasar cada una de sus noches en una casa como estas, ¿verdad? Porque no brindan protección realmente. Si hace frío, por ejemplo, este tipo de casas de campaña no te va a proteger. Si hay lluvia, ese tipo de casas no te va a proteger. Entonces, lo que nosotros hacemos es obviamente vivir en una casa construida firmemente. Y Pablo hace este contraste. Si nuestro tabernáculo, una casa de campaña, se deshiciere, tendremos un edificio
Entonces ahí está diciendo algo temporal, algo frágil, algo que se puede derribar, pero por el contrario, cuando resucitemos, recibiremos algo firme, algo que no se puede derribar, un edificio no hecho de manos. MacArthur hace el siguiente señalamiento: edificio implica solidez, seguridad, certidumbre y permanencia, a diferencia de la naturaleza frágil, temporal e incierta de una tienda de campaña. Y veíamos hace 8 días que ciertamente somos frágiles, ¿verdad? Somos vasos de barro, lo veíamos la semana pasada. Somos vasos de barro que pueden quebrarse, que pueden romperse, que pueden sufrir daños, y ese es nuestro cuerpo, un tabernáculo frágil. Pero en el día que resucitemos recibiremos un edificio hecho de Dios, es decir, algo sólido, algo que ya no se puede romper, algo que ya no se puede destruir, algo que va a permanecer. Seguramente ustedes han visto la torre latinoamericana que ha sobrevivido a diferentes temblores. A los más grandes que ha experimentado la Ciudad de México, el del 85, el del 2017, si no mal recuerdo. Y la torre latinoamericana ahí está, y se derrumban diferentes edificios, pero la construcción de esta torre es tal que sobrevive a este tipo de temblores. Ahora, en algún momento quizás se puede derribar, ¿verdad? Pero el cuerpo glorioso que recibiremos nosotros será semejante, obviamente todavía más glorioso, algo que no se va a poder destruir, algo que va a permanecer para siempre, algo que es firme y sólido. El versículo 2, Pablo dice lo siguiente: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces aquí Pablo está hablando de un gemido que podemos interpretar como un sufrimiento, o como un suspiro, o como un anhelo. Nosotros gemimos, suspiramos, anhelamos porque estamos sufriendo en este cuerpo. Y ciertamente, la semana pasada veíamos que las leves tribulaciones no se comparan con el peso de gloria que nos espera. Sin embargo, yo te decía, Pablo no minimiza su dolor, yo tampoco pretendo minimizar el tuyo. Está sufriendo a lo mejor, yo también he sufrido, y es algo natural del ser humano. Y por eso nosotros gemimos, porque deseamos llegar a ese día glorioso, deseamos llegar a nuestra patria, a aquel lugar que la Biblia describe como un lugar en donde no habrá más lloro, en donde no habrá más dolor. Hay un cantante que tiene una canción que dice: en el cielo no hay hospital. Y efectivamente, en el cielo no va a haber hospital porque ya no habrá más enfermedades, porque ya no habrá más sufrir, ya no habrá más dolor. Esa herencia de pecado que tenemos desde la caída de Adán y Eva, que nos provoca dolor, que nos provoca aflicciones, que nos provoca enfermedades, que nos provoca muerte, ya no existirá en el cielo. Entonces ya no habrá enfermedades. Spurgeon comenta que en el cielo no habrá panteones tampoco, no habrá cementerios, porque en el cielo no habrá más muerte. Entonces aquí en la tierra sufrimos, aunque no se compara ese sufrimiento con el peso de gloria que nos espera, pero el sufrimiento es cierto. Y por medio del sufrimiento Dios nos permite anhelar llegar a nuestra casa celestial. La Biblia de Estudio de la Reforma comenta que este gemir es un suspiro de frustración ante las limitaciones de esta vida, con su pecado, debilidad y corrupción. Por eso el cristiano gime esperando los nuevos cielos y la tierra nueva. MacArthur también comenta: Pablo mantuvo el anhelo apasionado de ser libre de su cuerpo terrenal y todos los pecados, frustraciones y debilidades que eran propios. Ese era el gemir de Pablo, ese era el anhelo de Pablo, ser libre de todo esto que sufrimos aquí en la tierra. Cuando llegas a casa, aquí utilizo una metáfora, una analogía. Cuando tú llegas a casa después de un día cansado, te pones ropa de dormir y experimentas un descanso, ¿verdad? Cuando llegues a tu casa celestial y seas revestido de gloria, habrás alcanzado un descanso eterno e incomparable. A veces nosotros pasamos todo el día trabajando en calle, caminando, y se experimenta un descanso cuando te quitas por fin las botas, ¿no? Y tus pies se sienten libres, les corre el aire y es un descanso agradable. Te pones ropa cómoda, ya no tienes que traer la camisa abotonada hasta el cuello.
te quitas la camisa, te pones una ropa cómoda y te acuestas en casa y descansas. Y aquí Pablo dice, anhelo vestirme de eso, de ese descanso celestial. Anhelo quitarme este cuerpo terrestre y revestirme del cuerpo de gloria, en donde experimentaremos un descanso eterno. Apocalipsis 21:4 dice, bueno, primero gemimos, es decir, sufrimos, y eso nos permite anhelar lo celestial. Y en Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La forma en que Dios mismo describe ese lugar de gloria nos hace anhelarlo. ¿Quién no desearía estar en este lugar? ¿Quién no anhela por fin estar en ese lugar que Dios ha preparado para nosotros? Cristo dijo, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy ustedes también estén. Y es este lugar de gloria en donde Apocalipsis dice que no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, es decir, no gemiremos más, no habrá dolor porque ya habrán pasado las primeras cosas. Eso va a ser cuando llegues a casa, te quites este cuerpo terrestre y te pongas un cuerpo glorificado. Filipenses 3:20 al 21, Pablo dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces eso es lo que está esperando la iglesia. En Apocalipsis, al final Jesús dice, vengo pronto, y Juan le responde, amén, ven Señor Jesús. Ese tendría que ser nuestro anhelo, esa tendría que ser nuestra oración diaria. Amén, ven Señor Jesús, te estamos esperando al Salvador que nos redima por completo, porque va a transformar este cuerpo de humillación, este cuerpo en el que sufrimos, este cuerpo en el que gemimos, lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, a ese cuerpo que Cristo ya obtuvo cuando resucitó y entró en el cielo, porque en el cielo no puede entrar nada corruptible. Ese mismo cuerpo que Jesús tenía cuando estaba aquí en la tierra, le causaba también dolor a Jesús. Cuando sus manos fueron traspasadas, Cristo sufrió. Cuando sus pies fueron clavados, Cristo sufrió. Pero cuando resucitó, Cristo ya no tenía ningún dolor, porque ahora tenía un cuerpo resucitado, y nuestros cuerpos serán semejantes, porque nuestro cuerpo será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que Pablo anhela recibir, y por eso dice que gemimos. Romanos 8, 22 al 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, la creación sufre, la creación también se va deteriorando, los mares se van secando, los lagos se van acabando, el agua dulce se va acabando, los polos se van derritiendo, la creación gime, la creación sufre a causa del pecado del hombre, porque cuando entró el pecado en el mundo entró la muerte, y entonces el mundo entero está bajo esa maldición de pecado, y el mundo espera esa redención, esa manifestación de los hijos de Dios. Pero aquí dice también que nosotros también gemimos esperando esa redención, la adopción total, la redención total de nuestro cuerpo. Ahora, aquí vamos a contestar la pregunta que tenían los filósofos. ¿El cuerpo es malo? El cuerpo no es malo. Aunque será transformado, el cuerpo no es malo. Porque en el estudio que nos compartió mi amigo Beto, decíamos que cuando Dios hizo todas las cosas, al final dijo que era bueno. Y cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios no solamente dijo que era bueno, sino dijo que era muy bueno. El cuerpo es bueno, pero está bajo la maldición de pecado. Es un cuerpo corrompido, pero ha de ser redimido. La salvación que Cristo ganó para nosotros no solamente se limita a nuestro espíritu, sino también a nuestro cuerpo. Y entonces este cuerpo no va a ser destruido por completo, sino que va a ser transformado, va a ser glorificado. Pero este mismo cuerpo que tú tienes es el que Cristo va a rescatar cuando llegue el día glorioso, y va a redimirlo por completo, y esa salvación va a ser integral. Alma y cuerpo van a ser glorificados. Claro que tendrán que pasar por un proceso de transformación, porque te repito que en el cielo no puede estar nada corruptible.
Y Pablo dice en el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Recuerden que está usando diferentes analogías para referirse al cuerpo. Y cuando dice esto, dice que seremos hallados vestidos, es decir, con un cuerpo. No seremos seres incorpóreos, como lo creían los filósofos, ¿verdad? Ese ambiente en el cual Pablo escribe su carta, te repito, creía que el alma necesitaba librarse del cuerpo, que el cuerpo era una prisión. Pero dice Pablo, nosotros no vamos a ser hallados sin cuerpo, es decir, desvestidos, desnudos. No vamos a ser hallados así porque Dios va a redimir nuestros cuerpos y nos va a entregar un edificio no hecho de manos. Entonces no seremos seres incorpóreos, ciertamente tendremos un cuerpo, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo en el cual ya no se sufren enfermedades, un cuerpo en el cual ya no se sufre desgaste, un cuerpo en el cual ya no se sufre más dolor, pero el alma no necesita liberarse del cuerpo porque el cuerpo no es una prisión, el cuerpo es algo que Dios creó. Y cuando vemos el Salmo 139, dice que Dios nos conoce desde la gestación. Dios, desde que somos apenas ahí un embrión, los ojos de Dios nos conocen y Él está formándonos. Y el salmista dice, te alabo Dios porque me has hecho una obra admirable. Dios crea al hombre, Dios está presente en cada paso, en cada desarrollo que el hombre tiene, desde que es un embrión, se le van formando las diferentes partes del cuerpo, hasta que somos, pues ya que sucede el parto, cómo nos vamos desarrollando, todo eso está en manos de Dios. Entonces el cuerpo es algo bueno porque es creado por Dios, sin embargo es un cuerpo corrupto, ¿verdad? Un cuerpo manchado por el pecado que sin embargo Dios va a glorificar, Dios va a redimir esa creación y no seremos hallados sin cuerpo, sino seremos hallados con un cuerpo glorificado. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces aquí nuevamente Pablo está utilizando casi las mismas palabras del versículo 2 y dice, sí es cierto, estamos gimiendo, estamos sufriendo y estamos angustiados, pero no queremos estar fuera de este cuerpo, al contrario, queremos ser revestidos de ese cuerpo glorioso, ¿verdad? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Te das cuenta? Lo va a absorber, no lo va a desechar, sino que lo va a absorber para que forme parte de esa redención. Este mismo cuerpo va a ser absorbido, pero va a ser glorificado. No es desechado, no es mandado al fuego, no es mandado a la basura, sino que es absorbido por lo glorioso. Y entonces esas marcas de pecado son borradas, esas herencias que tenemos de pecado, esas cosas que nos hacen mal van a ser quitadas y nuestros cuerpos van a ser glorificados. La materia, en este caso el cuerpo, no es algo intrínsecamente malo, sino algo que ha sido corrompido por el pecado, pero que ha de ser glorificado. Entonces la Biblia, el estudio de la Reforma, menciona que Pablo anhela el cuerpo resucitado, libre de las debilidades e imperfecciones de esta vida. Más o menos lo mismo que comentaba MacArthur en la cita anterior que te leí. Ese es el anhelo de Pablo y ese tendría que ser también nuestro anhelo, por fin estar delante de la presencia de Dios. Y el versículo 5 es bien interesante porque dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Quien nos hizo para recibir este cuerpo glorificado es Dios. Él lo planeó así. En los planes de Dios siempre ha estado que nuestros cuerpos sean cuerpos glorificados. Él nos hizo para eso. Él nos ha elegido para eso y nos ha dado las arras del Espíritu. Que en otros mensajes yo ya te he comentado que las arras es un término mercantil que era una garantía. Cuando alguien compraba un producto tenía que dar cierto adelanto que garantizaba que iba a ser dado el resto del pago, ¿verdad? Entonces el Espíritu que mora en nosotros es la garantía de que Dios nos ha comprado y en el día glorioso nos va a redimir por completo. Y Dios nos ha hecho para esto. Te voy a leer un par de versículos que nos habla al respecto. El primero está en Romanos 8:30, el cual dice lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate bien en el lenguaje que está utilizando Pablo porque todo está en pasado.
Dios nos predestina desde antes de la fundación del mundo, Dios nos elige, la doctrina bíblica de la predestinación está presente en varias partes del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento. Él nos predestina sin que nosotros tuviéramos ningún mérito. Tú todavía ni nacías y tú ya estabas predestinado para ser salvo. A estos también Dios llama por medio del llamamiento eficaz, por medio del evangelismo, por medio de la predicación de la palabra. Dios los llama y a los que llama justifica, es decir, les quita los pecados y le pone la justicia de Cristo, le imputa la justicia de Cristo. Y a los que justificó también los glorificó. Pero espérate tantito, ¿cómo es eso de que nos glorificó si nosotros todavía seguimos aquí en la tierra? El lenguaje bíblico lo dice como algo cierto, como si ya hubiera pasado, porque es una garantía que va a pasar. Es algo que ya está determinado por Dios. Ha sido predestinado y tú has sido glorificado aunque sigas en este cuerpo. Eso significa que ya está garantizado, que en ese día a los que predestinó no se van a perder, no van a perder la salvación, porque Cristo dice: de todos los que tú me diste, es tu voluntad que yo no pierda ninguno, hablándole al Padre, ¿verdad? Entonces, es esa garantía de que seremos glorificados, y la Biblia lo habla como un evento pasado, aunque es un evento futuro, porque podemos estar ciertos, podemos estar seguros que va a suceder. ¿Por qué? Porque nos ha dado Dios las arras del Espíritu Santo, esa garantía. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿En qué momento? Ese día todavía estamos esperándolo, pero Pablo dice: ya nos resucitó, porque es algo cierto, algo que va a pasar. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero seguimos en este cuerpo, porque la Biblia lo dice como algo cierto, algo que tú puedes estar seguro de que vas a recibir. Si tú realmente has creído en Cristo, si tu vida realmente ha experimentado un nuevo nacimiento, entonces tú puedes estar seguro de que vas a resucitar juntamente con Cristo, de que vas a recibir un cuerpo glorificado y que vas a estar sentado en los lugares celestiales al lado de Cristo. Es algo que no ha pasado todavía, pero que Pablo lo dice como si ya hubiera pasado, porque es un hecho que va a pasar. Podemos estar ciertos de que eso. Y entonces Pablo dice: mas Él nos hizo para esto mismo. Es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Es el plan de Dios desde antes de que tú nacieras. Dios te hizo para eso, para que recibas un cuerpo glorificado. Versículos 6 y 7 dice: así que vivimos confiados siempre. Si tenemos esa garantía, entonces nosotros vivimos confiados siempre y podemos exponer nuestra vida por el avance del evangelio, porque tenemos esa confianza de que vamos a resucitar, porque tenemos esa confianza de que esta casa se puede derrumbar, pero Dios nos va a entregar un cuerpo glorificado, un edificio no hecho de manos. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, mientras estemos vivos, nosotros no podemos ver a Dios cara a cara. Si es cierto, Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero aún no le podemos ver tal cual, ¿verdad? Como anhelamos, verlo cara a cara. Todavía no, todavía estamos ausentes de ese lugar glorioso mientras estemos vivos. Pero andamos por fe y no por vista. Sabemos que en un momento, cuando el Señor lo decida, nos va a llamar a su presencia y entonces le veremos tal cual es. MacArthur menciona que el cristiano puede esperar un cielo que no ha visto porque cree lo que dicen las escrituras sobre él y porque vive conforme a esa creencia. Entonces puede estar confiado como Pablo porque anda por fe y no por vista. Puede esperar un cielo que aún no ha visto, que nadie ha visto más que Pablo, porque más adelante dice que Pablo fue llevado al tercer cielo, pero de ahí en fuera ningún ser humano ha visitado nunca el cielo. Nadie te lo podría describir más que la descripción que tenemos en la Biblia, que yo creo que se queda corta. Dios nos revela ciertas partes, pero nos sorprenderemos cuando lleguemos a ese cielo. Nadie te podría decir: yo fui, ya vine, pero puedes creer en ese cielo que has visto porque lo está revelado en las Escrituras, porque en su palabra Dios lo ha confirmado y Dios no es hombre para mentir. Podemos creerle a Dios y andamos por fe, esperando eso que aún no vemos, pero que sabemos que hemos de recibir. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una imagen gloriosa
de lo que experimentaremos en el cielo. Verle a Dios cara a cara, porque Él hará su tabernáculo en medio de su pueblo. Y esto obviamente nos evoca al Antiguo Testamento, en donde Dios habitaba en un tabernáculo, ¿verdad? En un tabernáculo que tenían que desarmar y armar conforme iba el pueblo avanzando, y en donde solamente podía entrar un hombre una vez al año, el sumo sacerdote, pero ninguno más del pueblo podía ver a Dios. Sin embargo, cuando Jesús nace, dice la Biblia que Jesús tabernaculizó en un cuerpo mortal, ¿verdad? Que era el cuerpo de Cristo, y que ese mismo cuerpo, claro, ha resucitado y está sentado por siempre a la diestra de Dios. Dios vino a ser morada en medio de los hombres, pero solamente unos pocos hombres pudieron verlo, ¿verdad? Y solamente unos pocos pudieron saber que era el Hijo de Dios. Y solamente unos pocos creyeron que era el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando estemos en su presencia en los cielos, Dios va a habitar en medio de su pueblo y todos le podremos ver cara a cara, tal cual es. Es una bendición que tendrá cada cristiano, es una bendición que tendrá cada redimido, poder ver a Dios cara a cara, tal cual es, porque el tabernáculo de Dios estará ahí en medio de su pueblo y Dios morará con nosotros. Entonces estamos confiados de eso, porque estamos andando por fe y no por vista. Y yo creo que el versículo más conocido al respecto pues es Hebreos, ¿verdad? Hebreos 11:1, y dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que tenemos nosotros, algo que no hemos visto, pero precisamente eso es fe. Creer en lo que no hemos visto, creer en la palabra de Dios, creer en las promesas que han de ser cumplidas. Andamos por fe y no por vista. Spurgeon menciona lo siguiente: si crees en Jesús, si te has arrepentido de tus pecados, si tu corazón ha sido renovado, entonces eres un componente del pueblo del Señor. Hay un lugar, una corona y un arpa especial reservadas para ti. Ningún otro podrá tomar tu porción, pues está reservada en los cielos para ti. Tú la poseerás dentro de poco, pues en la gloria no habrá tronos desocupados, cuando todos los elegidos se reúnan allá. Y esto obviamente nos evoca a los versículos que leímos anteriormente en Romanos. Dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿verdad? Y en Efesios, que le decíamos, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces hay un trono ahí en el cielo con tu nombre escrito, y nadie más va a poder sentarse en ese trono, ni el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tiene uno suyo especial para él, ni el apóstol Pedro, porque Pedro tiene un lugar celestial para él, que Dios preparó para él. Pero hay uno especial hecho para ti, que solamente tú puedes ocupar, y que si realmente has nacido de nuevo, puedes estar seguro de que lo vas a ocupar, puedes estar seguro de que vas a estar en ese lugar sentado para alabar a Dios, para glorificarle y para morar juntamente con tu Señor. No habrá tronos desocupados, porque Dios no pierde a ninguno de sus elegidos, a ninguno de aquellos que ha predestinado. Josh menciona: la base de esta osadía y confianza no está en el creyente, no se trata de su coraje natural, no de la fortaleza de sus convicciones, sino de un estado mental producido porque el Espíritu mora en él y por la consecuencia natural de su presencia. Es decir, si mora el Espíritu Santo en ti, tú puedes tener esta confianza de la cual habla el apóstol Pablo. Estamos confiados siempre, dice él. Tú puedes estar confiado siempre de que incluso cuando mueras, ese sería un día glorioso para ti. La muerte es algo glorioso para el cristiano, porque la muerte nos hace estar en la presencia de Dios. Y Pablo dice: mientras andamos en este cuerpo, estamos ausentes de la presencia de Dios, pero cuando tú mueras, estarás en casa, estarás en la casa de Dios, y entonces la muerte se convierte en algo glorioso para el cristiano. Se convierte en un servidor para nosotros, porque nos envía directamente a la presencia de Dios. Y entonces podemos tener esta confianza, no porque en nosotros haya una osadía, como dice Josh, no porque haya un coraje natural, sino porque tenemos al Espíritu Santo. Si tú temes morir, si tú temes lo que hay detrás de la muerte, más allá de la muerte, si tú te has planteado esta pregunta, entonces ve a las Escrituras y descansa en lo que las Escrituras nos revelan.
Pídele a Dios que te quite ese temor. Pídele a Dios que te dé esa confianza en Él y en su palabra, en saber que la muerte no es algo malo para el creyente. Porque todas las cosas para los que aman a Dios son benéficas, ¿verdad? Incluso la muerte. Incluso la muerte es benéfica para quien ama a Dios, porque cuando nosotros cerramos los ojos en esta vida temporal, los abrimos para una vida eterna. Es algo que sucede en un instante. Es algo que vas a dejar de sentir dolor cuando mueras. Y entonces el creyente debe estar con esta confianza que el apóstol Pablo expresa. El versículo 8 dice nuevamente: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo prácticamente está diciendo que anhela morir, porque él dice: confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo, es decir, seguir en esta tierra. Quisiéramos más bien estar presentes al Señor. Quisiéramos ya no estar en esta tierra, quisiéramos ya no gemir, ya no sufrir, ya no pasar persecuciones. Quisiéramos estar descansando en el Señor. Confiamos en eso, en que un día lo estaremos, ¿no? Pablo cobraba ánimo sabiendo que un día estaría con el Señor, y nosotros podemos hacer lo mismo. Lo decíamos la semana pasada, el creyente debe cobrar ánimo en la verdad cierta de la resurrección, en saber que aunque muramos, moriremos. Y eso lo dice Cristo, ¿verdad? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Así como Cristo vive, nosotros también viviremos. La vida que más te debe de importar entonces es la vida futura, no la presente. Debemos ser extranjeros que anhelen llegar a su patria. No te encariñes demasiado con este mundo. No te encariñes demasiado con lo que este mundo ofrece, porque es temporal. Y hace 8 días veíamos: pon tu vista en las cosas que son eternas, no en las cosas que son temporales. No le tomes más amor del que debieras a este mundo. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en las cosas venideras, en el reino que está preparado para ti. Pon tu mirada en ese día glorioso. Esa es la vida que te debe de importar más. Filipenses 1:23, Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia para el creyente morir. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, y aquí está la clave, ¿no? Lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice: sí, está bien, yo estoy cumpliendo un propósito de Dios aquí en la tierra, estoy predicando el evangelio, estoy trabajando, eso es algo que me agrada hacer, pero es mucho mejor estar con Cristo. Y la enseñanza que Pablo nos deja aquí es: vive para el Señor, pero anhela estar con Él. El tiempo que Dios te permita estar en esta tierra, que sea para ti el vivir Cristo mismo. Que tú desgastes tu vida en el servicio a Dios, pero que sepas que es mucho mejor estar en la presencia de Dios. Y que tú anheles ese día en el que por fin puedas ver a Dios cara a cara. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, dice el versículo 9. Es decir, mientras estamos en esta tierra, en esta vida, nosotros procuramos agradar a Dios. Mientras no llega ese día de nuestra redención, nosotros procuramos servirle, nosotros procuramos glorificarle. No importa que esta condición sea dolorosa, no importa que en esta condición esté sufriendo, yo procuro serle agradable al Señor. Entonces, así como una embajada debe representar con honor su país, el cristiano debe representar con honor el nombre de Cristo. Mientras tú estés en este cuerpo terrenal, debes procurar serle agradable a Dios, porque eres un embajador de Dios, porque eres un representante de Él aquí en la tierra. Tú tienes que esforzarte por agradarle, esforzarte por llevar una vida de santidad. Fíjate lo que dice primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? La de la resurrección. ¿Cuál esperanza? La de la glorificación. Si tú tienes esta esperanza en Dios, dice Juan, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Si tú tienes esta esperanza de resucitar, si tú tienes esta esperanza de recibir un cuerpo glorificado, entonces lo que tienes que hacer es purificarte a ti mismo, así como Dios es puro. Es decir, llevar una vida de santidad, procurando
estando ausente o presente, serle agradable a Dios. Y el versículo 10, que es el último que vamos a leer el día de hoy, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a haber un día en el que vamos a ser juzgados. Sin embargo, para el cristiano ese juicio ya no es de condenación. Romanos 8:1. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Sin embargo, compadeceremos ante este tribunal, ante este gran trono blanco, y cada uno se recibirá según lo que haya hecho. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A recompensas. El impío será juzgado para condenación, pero lo que nos revela la Biblia es que el justo, que ha sido justificado por la sangre de Cristo, será juzgado para recompensa. Eso es algo maravilloso, porque Dios no te debe nada, porque Dios no tiene por qué recompensarte, Dios no tiene por qué darte ningún tipo de corona, y sin embargo la Biblia dice que recibirás diferentes tipos de corona. Te va a recompensar Dios de acuerdo a lo que hayas hecho. Y entonces Pablo dice: yo procuro siempre agradarle a Dios porque voy a compadecer ante ese gran trono y entonces voy a recibir esas recompensas, o tal vez es que no reciba ninguna, ¿verdad? Si no me dedico a agradar a Dios, puede ser que no reciba ninguna recompensa, pero yo quiero recibirlas. No me las merezco, pero yo quiero esforzarme para que Dios me recompense. Mateo 6:20 dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Esfuérzate por esto, por hacer tesoros en el cielo. A veces estamos preocupados por hacer tesoros en la tierra, ¿verdad? Por adquirir más y más y más posesiones, más y más bienes materiales. Pero dice la Biblia: esfuérzate por hacer tesoros en el cielo. Y no diría eso si tú no fueras a ser recompensado, ¿verdad? Vamos a leer 1 Corintios 3, 12 al 15. Y Pablo escribe lo siguiente: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Seremos recompensados. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces fíjate, no está hablando de un juicio para condenación, sino para recompensa. Y si tú haces obras que son oro, plata, que obviamente estos son materiales, las piedras preciosas son materiales que resisten al fuego, si tú haces una buena obra, tu obra permanecerá. Pasará ese juicio de Dios, y entonces dice aquí, en el versículo 14, si resiste esa obra, será recompensada. Pero si tus obras son paja, si tus obras son heno, hojarasca, se está refiriendo a materiales que son inflamables, ¿verdad? Que se prenden y se consumen en un instante. Son obras que no provienen de Dios, son obras que no son fruto del Espíritu Santo, entonces no van a ser recompensadas. Y sin embargo dice que será salvo, ¿verdad? Así como por fuego, porque no hay condenación para el que está en Cristo. Sin embargo, tus obras que hagas aquí van a ser juzgadas, y si fueron buenas obras, van a ser recompensadas. Pero si fueron malas obras, entonces serán quemadas y no recibirás ninguna recompensa allá en el cielo. Apocalipsis 22, 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y fíjate, mi galardón conmigo. Un galardón es un premio, es una recompensa. Mi galardón viene conmigo, dice Cristo, para recompensar a cada uno según su obra.
Entonces te repito, este juicio que está hablando aquí Pablo no es un juicio de condenación para el cristiano, sino un juicio de recompensa. Si tú te esfuerzas en agradar a Dios, si tú te esfuerzas en hacer obras que sean oro, plata y piedras preciosas, entonces Cristo viene con su galardón para recompensarte. Pero si no, pues esa obra será quemada, ¿verdad? Y no recibirás ninguna recompensa ya en el cielo. Spurgeon menciona lo siguiente, es un texto un poquito largo. De hecho, ya hubo una predicación en el que lo leí, pero la verdad es que me agrada bastante lo que dice Spurgeon y déjame leértelo nuevamente. Es bueno que la mayor parte del tiempo de nuestra peregrinación estemos mirando hacia adelante. Más allá está la corona, más allá la gloria. El futuro debe ser, al fin y al cabo, el gran objeto del ojo de la fe. Pues Él nos trae esperanza, nos comunica gozo, nos consuela e inspira nuestro amor. Al mirar hacia el futuro, vemos eliminado el mal, vemos deshecho el cuerpo del pecado y de la muerte y al alma gozando de perfección y puesta en condiciones de participar de la herencia de los santos. Mirando aún más allá, el iluminado ojo del creyente puede ver cruzando el río de la muerte, vadeado el sombrío arroyo y alcanzadas las montañas de luz donde está la ciudad celestial. El creyente se ve a sí mismo entrando por las puertas de perla, aclamado como más que vencedor, coronado por las manos de Cristo, abrazado por Jesús y sentado con Él en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. La meditación en este futuro puede disipar la noche del pasado y la niebla del presente. Las alegrías del cielo compensarán las tristezas de la tierra. Fuera mis temores, la vida en este mundo es corta, pronto la acabaré. Afuera mis dudas, la muerte es solo un arroyuelo, pronto lo cruzaré. Cuán corto es el tiempo, cuán larga la eternidad, cuán breve es la muerte, cuán infinita la inmortalidad. Me parece estar ahora mismo comiendo de los racimos de escol y bebiendo del manantial que está del otro lado de la puerta. El viaje es corto, pronto estaré allá. Es una imagen gloriosa, ¿no? Lo que Spurgeon nos narra aquí, pero sobre todo es gloriosa porque lo que nos narra Spurgeon aquí es lo que está revelado en la Biblia. Es lo que está revelado en Apocalipsis y en diferentes partes, incluso del Antiguo Testamento, en Isaías. En diferentes partes de la Biblia, ¿verdad? Está revelada esta verdad gloriosa, una ciudad que nos espera, una ciudad celestial que nos debe llevar a anhelar ese día glorioso, a anhelar estar fuera de este mundo corrompido y fuera de este cuerpo que ha de ser, bueno, más bien no fuera, sino teniendo un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, voy a concluir, voy a resumir esta enseñanza en unos puntos, que es lo que hemos visto el día de hoy. Y el primero de este punto dice: la muerte para el cristiano, a pesar del dolor que causan los seres cercanos, es un evento glorioso que lo conduce a la presencia de Dios. Es decir, sí es cierto, la muerte produce dolor, pero no en el que muere, sino en los que se quedan aquí. Y es algo trágico, ¿verdad? Y pasamos luto, y está bien pasar luto, y está bien llorar, y está bien sentir dolor, son cosas naturales en el ser humano, pero para el que ha muerto, ese es un día glorioso, porque lo conduce a la presencia de Dios, donde ya no habrá más dolor. El creyente debe cobrar ánimo pensando en el futuro glorioso que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo, porque a los que predestinó, a estos también glorificó, desde antes de la fundación del mundo. La salvación que Cristo ha ganado para el creyente es integral, alma y cuerpo. Por eso Cristo se hizo hombre, para redimir aquello que Él mismo asume. Él se hizo hombre para redimir no solamente el espíritu, sino para redimir también el cuerpo, para redimir también la carne. Y cuando Cristo resucita, no resucita como un ente espiritual, resucita en cuerpo. Si no, no podríamos hablar de resurrección,
Para hablar de resurrección forzosamente tiene que haber un cuerpo involucrado. Cristo resucita en cuerpo y en ese cuerpo glorificado sube a la presencia de Dios y es el cuerpo que tendrá por la eternidad. Cristo es el primer representante de la raza humana con un cuerpo redimido allá en los cielos, porque Cristo es enteramente hombre, así como es enteramente Dios. Entonces eso mismo que Él redime es lo que va a redimir en nosotros, ¿verdad? Eso mismo que Él asume es lo que va a salvar alma y cuerpo. La salvación de Cristo, que Cristo ha ganado para el creyente, es integral, alma y cuerpo. El creyente debe esforzarse para agradar a Dios en tanto que está en esta tierra, ¿verdad? Aquellos que tenemos esa esperanza tenemos que purificarnos así como Él es puro. Y Cristo ha de recompensar lo que hayas hecho para glorificarle. Vas a compadecer ante ese trono, pero va a ser una compadecencia para recompensa. Termino con este salmo, este versículo de este salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces el creyente pudiera estar cantando: a Dios, mundo cruel, ya nunca te veré, ¿verdad? Yo diré que no te conocí, pero todos los redimidos sabrán qué magnífico es dejar este mundo cruel. Aunque ya hemos visto en Romanos que este mundo cruel también ha de ser redimido, que este mundo cruel también ha de ser llevado al plan original que tenía Dios ahí en Edén, ¿verdad? Y que nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a ser redimidos, van a estar delante de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué más puedes desear? Dice el salmista: fuera de ti nada deseo en esta tierra, porque yo te tengo a ti en los cielos. Ese tiene que ser tu anhelo, ese tiene que ser mi anhelo. No anhelar nada de este mundo, no anhelar nada de las cosas pasajeras, sino anhelar las cosas gloriosas que Dios nos ofrece, nos regala y nos da sin merecer, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este mensaje. En un cuerpo que Dios ha transformado, o más bien, en un corazón que Dios ha dado vida. Estaba reflexionando en la última parte que nuestro hermano nos exhortaba. No puede haber este anhelo de desear un cuerpo transformado si no hay un corazón regenerado. Por eso qué tan importante es pedirle a Dios que haga el cambio de nuestro corazón para que deseamos no vivir más en este cuerpo. El apóstol Pablo decía en Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que me sentencia a muerte, de este cuerpo que estaba sentenciado a muerte por la ley. John Piper, y permítame, Raúl, porque sí lo veo necesario. John Piper menciona esta parte de ser transformados con este cuerpo que Dios desea que seamos renovados, que anhelemos nuestra morada celestial y no las cosas carnales, no las cosas que moran en nuestra carne, que nos impulsan inclusive a deshonrar y no a darle la gloria a Dios. Y solamente si reflexionamos en unas palabras que John Piper menciona respecto al pecado, yo creo que nos podemos sintonizar a la petición que vamos a pedirle a Dios. Y quiero que te identifiques. Dice: el pecado es la gloria de Dios mal honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada. O sea, ¿cuántas veces reclamamos más nuestra grandeza que Dios? Y esto lo reclama nuestro cuerpo. Por eso, ¿qué tan necesario es anhelar esta transformación? El poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada. Confiamos más en nuestras virtudes, en nuestras habilidades, las promesas de Dios no creídas,
los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida. Ese es el pecado que mora en nosotros, familia. La ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la persona de Dios no amada, Padre. Esto mora en nosotros. ¿Cuánto anhelamos esta transformación? ¿Cuánto anhelamos esta dicha de ya no estar esclavizados o recordar que ya no somos verdugos, el verdugo del pecado, de la muerte? Ya no somos esclavos de Él. Por eso ahora anhelamos esto, Padre, en tu espíritu, en ese espíritu que transforma nuestras vidas para poder honrarte en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, con nuestros hijos, con los esposos, esposas. Padre, perdónanos porque no hemos tenido esto claro en nuestras vidas día a día. Tú escuchas nuestra confesión, Padre. A ti te tenemos la gloria y la honra, Padre. Padre, tú solamente puedes hacer esta obra y por eso aclamamos a ti. Que seamos transformados a la medida de este conocimiento que ahora tenemos, Padre. Ayúdanos a estimar tu sabiduría, a buscar tu verdad, a alabar tu poder, Padre, a admirar tu grandeza, a confiar en esas promesas que tú has dejado para nuestras vidas, a saborear tu bondad, Padre, y transfórmanos, porque queremos servirte, porque tú nos hiciste para esto, para glorificar tu nombre. Somos hechuras tuyas, creadas para este propósito, Padre. Dios, ayúdanos a anhelar esto. Estamos tan sumergidos en este cuerpo, en este mundo terrenal, ocupados en nuestros delitos y pecados, desatendiendo nuestra vida espiritual, desatendiendo nuestras obligaciones que tú nos has encargado, Padre. Dios, pone en nuestro corazón santidad, reverencia, honra a ti, Padre, temor a ti. Esto es obra tuya, Padre. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.